Bien chicos, vamos ahora con esta clase número 13 del curso de historia. Vamos ahora con otro nuevo intermedio. ¿Recuerdan el primer intermedio que estudiamos? Que fue entre el primer horizonte y el horizonte medio. Bien, que fue el intermedio temprano. ¿Sí? Y recuerden que los intermedios va de etapas de transición, recuerden. Etapas en las que no hay un dominio total de una sola cultura, sino que se desarrollan bastantes culturas a lo largo de todo el territorio peruano. Bien, entonces, primero vamos a empezar hablando sobre qué es el intermedio tardío. Es el penúltimo periodo de las altas culturas. ¿Recuerdan ustedes la línea de tiempo en la que colocábamos? Claro, ya nos falta poco, ya estamos en el intermedio tardío. De ahí continúa el horizonte o el tercer horizonte o el último horizonte, el horizonte tardío también se le llama. Bien, entonces ese sería el último en la etapa de los incas. Se le denomina el penúltimo periodo de las altas culturas porque luego de los incas ya no hubieron altas culturas, ya que los españoles nos conquistaron. Entonces por eso se indica esto, que es el penúltimo periodo de las altas culturas. ¿Bien? Está comprendido desde la decadencia del Imperio Wari. Recuerden el Imperio Wari en la clase anterior que hablamos. La decadencia del Imperio Wari hasta la victoria de los incas dirigidos por el Auqui Cusi Yupanqui sobre los chancas, ocurrida en la batalla de Yaguarpampa. A ver, esto de aquí indica que como era obvio notar, era que este nuevo intermedio iba a empezar con la caída del Imperio Wari, ya que ese era el imperio que dominaba en el periodo anterior. Entonces, al caer este imperio, el Imperio Wari, ya iba a acabar también la anterior etapa y iba a empezar esta nueva etapa del intermedio tardío. Y bueno, y se va a acabar con la victoria de los incas sobre los chancas. ¿Por qué? Porque ahí va a empezar el dominio de los incas en gran parte del territorio peruano. Y recuerden que ahí es donde empiezan los horizontes, cuando una cultura empieza a dominar todo el territorio. Entonces, por eso es que ahí terminaría este periodo. Ahora, vamos con algunas características, como siempre mencionamos, sobre en los diversos periodos que hemos estado estudiando. Primero, nos dicen el renacimiento de las culturas locales y es conocido también como el periodo de los estados regionales tardíos. Las sociedades del intermedio tardío conservaron muchas técnicas de construcción y urbanismo de los Wari. Recuerden que en el transcurso de los desarrollos de todas estas culturas, siempre se ha ido heredando algunos conocimientos o algunas construcciones sobre las etapas anteriores. En este caso, como bien indica aquí, varias culturas conservaron muchas técnicas de construcción y urbanismo de los Wari, principalmente en la costa norte, donde florecieron grandes núcleos urbanos. Luego tendríamos esta característica: la alfarería fue producida en masa con el uso generalizado del molde, lo que es notable de la calidad del producto. Ajá. Y también se llevó la decadencia de la textilería. Bien, aquí ya entraba el problema de que al tener mucha población tendrían que empezar a producir en masa. Ahora, ¿qué quiere decir producir en masa? Que tenían que hacer muchos productos rápidamente. Y esto claramente va a causar el deterioro de la calidad, pues utilizan moldes ahora, ya no lo hacen a mano. Y como bien saben, mucho mejor es hacer estas alfarerías a mano. Y al utilizar moldes ya se deteriora la calidad, pues. Y también decae la textilería, porque también tenían que dedicarle mucho tiempo a su elaboración y en estos casos, como necesitaban producir en masa, ya no podían dedicarle tanto tiempo, sino que tenían que hacerlo rápidamente. Y también si realizaban textilería, también la calidad bajaba bastante. Entonces, la producción en masa provocó estos deterioros en la calidad. Y luego tendríamos esta última característica que nos dice que las poblaciones aumentaron y en consecuencia y la lucha de tierras de cultivo fue mayor. Las guerras entre los reinos y señoríos regionales se convirtieron en una actividad común.
De ahí que la gran preocupación de los gobernantes de aquella época fue construir ciudades y fortalezas para defenderse. Entonces vamos a tener bien y claro que en esta etapa ya era algo muy común las guerras entre los reinos. ¿Sí? Era muy común estas guerras. Entonces es evidente que en esta etapa también las culturas tenían un estado militarista, o sea que tenían un ejército, sí o sí, tenían que tener un ejército. Y gran parte de los pobladores tenían que formar parte del ejército para poder luchar todas estas guerras, pues. Entonces, de ahí que la gran preocupación de los gobernantes era, en aquella época, era construir ciudades y fortalezas para defenderse. Bien. Y precisamente hacían estas guerras por las tierras de cultivo. Bien, estas tierras de cultivo. Hacían las guerras por obtener, por dominar esas zonas, ya que las tierras de cultivo eran completamente necesarias para poder mantener a la población viva, para poder mantener a la población bien alimentada. Entonces, por eso es que luchaban por las tierras de cultivo. Y bueno, aquí vamos a mencionar algunas culturas que se desarrollaron porque recuerden, les repito, que en los intermedios son etapas de transición, son etapas en las que muchas culturas se desarrollan en el territorio peruano, no hay una sola cultura que domine. Y bueno, aquí tendríamos la cultura chimú, por ejemplo, la cultura chincha. De la cultura chimú justamente tenemos esta imagen aquí, ¿sí? Que también vamos a hablar sobre esta cultura después. Tendríamos a los chancas, que tal vez los mencionemos también porque ellos fueron, se podría decir, la cultura más sanguinaria de todo este periodo. Fue la cultura que se hizo más difícil de conquistar por los incas, ¿sí? Los chancas. También tendríamos los huancas, los chachapoyas, los ishma, los sicán, la cultura cajamarca, la cultura quechua, la cultura chiribaya. Bien, todas estas culturas se desarrollaron en el territorio peruano. Y todas estas culturas se vieron sometidas por los incas al finalizar el periodo. Pero bueno, aún todavía no terminamos este periodo, así que no vamos a adelantar mucho sobre la cultura inca. Y bueno, ya hasta aquí estaríamos terminando la clase. Ya les enviaré unas preguntas sobre el tema del que acabamos de hablar. Y esto sería todo.